Saludarlo, qué bárbaro, la otra vez no pudimos hablar con usted, pero entiendo andaba saturado. ¿Cómo se siente, mi estimado doctor? ¿Cómo le va? Nosotros muy contentos por acá, ¿y usted? Pues, para ser honesto, no sé, no tengo un término exacto para ver cómo o definir cómo me siento. Es extraño, es una situación extraña. Desde 1964 voté por la oposición de izquierda. En aquel entonces no había formalmente un partido de izquierda registrado, pero informalmente se podía, si uno quería, podía uno poner ahí por quién votaba. Ya no me acuerdo qué líder de la izquierda tradicional estaba entonces. Y hay que recordar que entonces votaba a los 21 años. Bueno, entonces de 64 hasta las elecciones pasadas, pues siempre voté por el que perdía. Y ya lo asumía yo como normal. Entonces ahora es un momento de anormalidad para mí, porque voté por el que ganó. Después de 54 años ya era hora que le atinara, doctor. Sí, sí, Nótese, no, es si ironía, ¿cómo fuera cree? como apostador estaría yo perdido. Estaría, hombre, es broma, doctor. A ver, ¿cuáles son o qué ve usted de lo que estamos viviendo? Y yo creo que es muy positivo. Nadie esperaba este tsunami, creo, bueno, diluvio, yo he dicho que es un diluvio incluso del López Obradorismo. Yo creo que ahora tiene todo, pues, para iniciar la transformación de la vida pública, doctor. ¿O qué ve? Sí, recuerde que el encuestador del Financiero, que es mi encuestador favorito, no el Financiero, sino el encuestador, Sí, Alejandro Moreno. que es Alejandro Moreno, le atinó, porque él puso, quitando los votos nulos, o por candidatos no registrados, la cifra para Andrés Manuel es 55%, y eso es lo que él había puesto en sus predicciones. Entonces, sí había quien lo predecía, pero la mayoría no lo creíamos. Y yo suponía que habría allí que descontar el fraude, que el fraude no iba a ser como en el 2006 o en el 1988, tan abierto, tan brutal, tan capaz de imponerse a pesar de no tener legitimidad, sino que sería más moderado, sutil, pero que tendría que venir porque en la elección del Estado de México de apenas el año pasado, vaya que sí lo usaron. Y claro, ahí, si nada más contamos partidos, el PRI perdió frente a Morena, pero se le suma el Verde, se le suma Nueva Alianza y llega Del Mazo, pero ahí hubo una compra masiva de votos, hubo amenazas, compra de votos y quién sabe qué más habría. Entonces, teniendo ese antecedente, pues si la burra no era arisca, una buena cantidad de palos la hicieron. Entonces yo estaba muy pues preocupado por cuál iba a ser la magnitud del fraude. Sí hubo fraude, pero no de esa magnitud. Pareciera que en el último momento pues se resignaron. Cuando Mid decía al final de su campaña, esperen una sorpresa, yo dije, ya me imagino qué sorpresa es la que no será tan sorpresiva. La sorpresa fue que no hubo sorpresa. Pero en fin, yo propongo dos interpretaciones. Ahí cada uno elija la que su ideología, sus prejuicios, sus miedos y sus esperanzas nos lleven a elegir. Se me ocurrió pensar en José Ortega y Gasset, en un libro que es una parte importante de la teoría de las élites, de la teoría conservadora, de un liberalismo muy conservador, pero muy interesante. El libro de la rebelión de las masas
que lo publicó en pedazos en el periódico en 1929 y salió ya como libro en 1930. En esa Europa que, bueno, le acababa de dar, empezaba lo que sería un desastre económico que era la Gran Depresión, pero ya estaban los movimientos de masas, la Revolución Soviética, los bolcheviques, otros movimientos socialistas, movimientos fascistas, ya estaba Mussolini desde hacía tiempo, y Ortega vio aquello como algo terrible, una amenaza a la civilización occidental y al futuro de Occidente y del mundo. Era masas que querían imponer sus valores, su visión del mundo, lo que antes estaba dominado por élites. Para Ortega las élites no necesitaban ser las adineradas, él decía que podía haber élites entre los albañiles, lo cual ya era forzar un poco el concepto, pero en fin, aceptémosle. La élite está formada por gentes que se imponen a sí mismas obligaciones que nadie más les está pidiendo que asuman. Es un espíritu de sacrificio en aras de el bien común, etcétera. Y él decía, estas masas que están irrumpiendo ahora en la política y en la vida social y económica de Europa y que puede ser un fenómeno mundial, pues son la mediocridad. Es el hombre masa, el hombre mediocre, y está haciendo a un lado al hombre excelente, a las élites, y ese es el fin de una forma de civilización valiosa para ser anegada por lo ramplón, lo mediocre. Bueno, alguien puede, y yo creo que ya lo habían demostrado entre ciertas élites, no porque fueran en México, las élites no son excelentes, son más mediocres que mandadas a hacer, pero eso es lo que temían de la victoria de AMLO, y no ahora, sino desde el 2006 y en el 2012, que alguien de fuera y alentando a masas, porque Morena es un partido movimiento, ¿no? Es más movimiento social que partido, y que eso llegara al poder, ponía en entredicho pues toda la forma de vida que tienen las élites en México, y que nos dicen además que es su forma de vida, porque en revistas como Club o otras que semanal o mensualmente están en México, pues nos muestran la forma tan agradable de vivir, las casas, las vacaciones, el deporte, las fiestas, etcétera, y que son pura gente blanquita, todos son rubios, o por lo menos blancos. Esas élites ven, y yo supongo que seguirán viendo el triunfo electoral de Morena, de AMLO y de un montón de morenistas en los congresos locales, en el Congreso Federal, en las alcaldías y en algunas gubernaturas. Afortunadamente para ellos no estuvieron en juego todas las gubernaturas, que si no se desmayan allá en su tierra, por ejemplo. Entonces esa parte de México que es importante, que votó por el PAN o por el PRI, pues ha de ver esto como una rebelión de las masas, como una demanda de empoderamiento social, como diría, bueno, no uso el término empoderamiento, pero de su derecho a tener un poder social, diría Ortega. Esa es una amenaza. Hay otra interpretación que que es con la que yo concuerdo, y espero que alguien más concuerde conmigo, que sería, por ejemplo, la que da
el desaparecido Guillermo Bonfil, un antropólogo, en su libro, que es el más conocido de él, que es El México Profundo. Hasta el título de la obra ya se usa como la frase México Profundo ya implica lo que quería Bonfil. El subtítulo del libro, que apareció en los 1980s, es Una civilización negada. Y ahí una de las tesis de Guillermo, que es, pues sí, es una tesis que se puede discutir y cuestionar o no aceptar, pero en fin, que el México cuando Bonfil escribe este libro, ya es el de México de López Portillo y luego de el que viene de Salinas. Ya no me acuerdo exactamente la fecha en que se publicó esta obra, pero es esos años. Él dice, ese es un México irreal, es un México falso, es un México, dice, sin sangre, músculo ni huesos. Es un México que está en la superficie y que tiene el poder, pero no es el México, no es la nación profunda. La nación profunda está siendo negada, pero sí es una civilización, sí tiene una cultura compleja, pero que no es apreciada, que es despreciada, que es desconocida por quienes dirigen México. Hay un abismo entre esos dos Méxicos, el profundo mayoritario con raíces indígenas, mestizas, y el otro, un México blanco, criollo, pero falso. Y mientras siga así, Bonfil murió viéndolo así. La gran problemática de México es que está negando sistemáticamente a la nación verdadera. La tiene sojuzgada, pero ahí está, existe, se mueve y puede surgir. Bueno, yo diría que ahora ha surgido, ahora salió a la superficie el México profundo. Nada más experimentar así de primera mano, por ejemplo, el cierre de campaña de Andrés Manuel, que le negaron el Zócalo en un acto bastante estúpido de parte del PRD y que tuvo que hacerlo en el Estadio Azteca de Televisa, cuando ahí resonaba el himno, el canto de Morena, en donde se hace una referencia muy negativa a Azteca, no a Azteca, sino a la empresa que lo tiene, a Televisa. Pero era, sí, ver ese México profundo entusiasmado, luego en el Zócalo, en la noche, el día primero, cuando ya recuperó el Zócalo, y ver la manera como derrotó a sus dos adversarios, pues es interpretar esto como eso, como no es la primera vez que el México profundo sale a la superficie, pero luego lo vuelven a meter a su lugar. Salió durante los primeros años de la independencia, a base de violencia lo regresaron de donde estaba. Con la revolución volvió a salir, y poco a poco con el cardenismo llegó quizá a su momento máximo, pero lo relegaron. Esta es otra vez, vuelve a salir. No sé si ahora, porque fue pacífica la salida, porque está dentro de la legitimidad, incluso de los que reniegan de ese México, no pueden negar la legitimidad de la forma con que está llegando. Puede ser que esta vez los resultados sean distintos. No va a ser una maravilla, no va a cambiar mucho el país, pero puede cambiar el espíritu colectivo del país. Y ya con eso habremos ganado bastante para la infinita marcha que queda hacia el futuro y para darle sentido a la nación mexicana. Así pues,
tengo esas dos propuestas para interpretar lo que pasó. O a la Ortega y Gasset, en donde las élites ven con desesperación cómo la mediocridad masiva, esa que está dirigida por alguien que no tiene un PhD y que, como le dijeron, no habla inglés, ay Dios, no habla inglés, es antiguo, no se ha puesto al día. Ven con desesperación cómo sus PhDs, sus egresados del ITAM, etcétera, pues al fracaso al país, digo. Se van al margen. Ahora sí van a estar ellos al margen. Y la otra, la que interpreta que por fin está saliendo y de buena manera, algo que estaba vivo y muy lleno de vitalidad, pero sometido abajo, que puede empezar a salir. Claro que las élites económicas son un problemón y no van a ser derrotadas, pero van a ser limitadas. Por lo menos se les va a limitar en sus abusos, en su voracidad, y a lo mejor en ese proceso vamos cambiando como colectividad en un sentido que yo vería positivo, otros lo verían negativo, y esas son mis interpretaciones. Pues por lo menos es un comienzo, como dice, doctor, es decir, un comienzo de renovar la vida pública. Por eso le decía, porque la moral en la vida pública empresarial pues no cuenta, ¿no? Es decir, y ahora por lo menos significa otras formas, otros métodos a lo que estábamos acostumbrados, doctor. Es decir, sí tenemos la confianza que habrá esa capacidad de actuación de parte del López Obradorismo en el gobierno para atacarlo. No, de que hay la capacidad, sí la hay. De eso sí no tengo duda. Mi duda es de la fuerza de los obstáculos, de la capacidad. Bueno, pues ahí está, es la capacidad que da el país. La Secretaría Vital importante, la que en realidad ha dirigido México desde hace mucho tiempo, no está en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de la Defensa, que son las secretarías duras. Está en la Secretaría de Hacienda, que es la que maneja eso que en política es importantísimo, como lo señalaba Harold D. Laswell hace muchísimo tiempo, hace casi 80 años. Política es quien consigue qué, cómo y cuándo. Ahí la Secretaría de Hacienda y todo su mecanismo son los que deciden con la anuencia del presidente, pero viéndolo históricamente a veces se han impuesto al presidente y han estado usando unas políticas que no son precisamente las que favorecen el interés general, sino el interés de los que más tienen. Y ahí yo veo el equipo muy bien, de la relación con el exterior en materia económica, pues es el Tratado de Libre Comercio. Y ahí también, Jesús Seade es probablemente uno de los economistas más capaces, tan capaces que ni siquiera estaba en México. Hacía ya tiempo que había hecho su carrera en Europa y ahora en Asia, y regresa para hacerse cargo de la negociación con Estados Unidos, porque Canadá, sin querer ofender a nadie, pues es actor secundario. En este drama para nosotros el actor principal es Estados Unidos, y hay que negociar con él, y hay que saber negociar. Bueno, tiene esa... alguien realmente más, con mayor prestigio y preparación que Seade, está difícil encontrarlo. Sí tiene equipo. Claro. Entonces... ¿Cuáles son los riesgos o obstáculos que usted ve, doctor? Las élites derrotadas. ¿Quién tiene el dinero en el sector privado? Pues el Consejo Mexicano de Negocios, que antes era el de Hombres de Negocios. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, pues si 4 familias en México tienen el equivalente entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto, allí hay un obstáculo. Porque eso no debería de ser. Una nación no puede ser nación mientras hay esa concentración de riqueza.
Si eso ocurriera en Suecia o en Noruega, en Dinamarca, que son nuestros ejemplos, Finlandia hay que incluirlo también, y que son esos países nórdicos en donde hay eficiencia y un sentido profundo de justicia social. Bueno, eso no podría ser. Aquí sí lo es, aquí es lo cotidiano. ¿Cuántas concesiones mineras tienen Bayeres y el Grupo México? Se dieron además sin licitación, sin nada, se les dieron. Bueno, ese tipo de intereses creados pueden ser un obstáculo. Y luego, el otro es las demandas desde abajo. Yo no sé si la sociedad mexicana, que tanto tiempo ha estado apachurrada, ese México profundo y que empieza a salir, pueda entender que sus demandas van a tardar en ser no atendidas, pero porque oídas, pero sí transformadas en política pública. Eso cuesta mucho trabajo, mucho. La idea de la corrupción, cortarla de tajo. Bueno, sí se puede cortar de tajo. Yo creo que es hasta cierto punto fácil cortarla de tajo en la cabeza, pero eso de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, las de cada vez más abajo están más difíciles de limpiar, porque implican a cientos, a miles de mexicanos que ya se acostumbraron a esa fórmula. ¿Cómo le hace uno para ser honrado a un policía? Él va a decir, bueno, y con lo que gano, pues tengo plena justificación para seguir siendo un policía que recibe mordidas, corrupto, que se vende al crimen organizado, etcétera. ¿Qué se hace con esos policías? ¿Se les corre? Bueno, pues entonces ocurre cuando Juárez licencia a la mitad del ejército, que se vuelven bandidos. Esos fueron el crimen organizado de la época juarista, y que hasta el final de Porfirio Díaz todavía andaban por ahí. El no cumplir con las demandas en el sentido deseado por los que ahora tienen mucha esperanza y confianza, puede ser un problema. Y el liderazgo tiene que explicar que no es tan fácil, que deben la propia sociedad mexicana debe de comprender que la metieron y se metió en un enredo de tal naturaleza que cuesta mucho trabajo desenredar, y que hay que ir poco a poco, que México no es un país soberano, hace mucho que no lo es, desde que perdió la guerra con Estados Unidos, que es un país semisoberano, tiene una soberanía relativa, y que el mundo externo no es un mundo de política del poder, donde la moral y cosas por el estilo son lo que decía el cacique potosino de Gonzalo N. Santos, pues es un arbusto que da moras y que no sirve para nada más. Es un mundo muy hostil el de afuera, y el de adentro con intereses creados enormes. Pues por lo pronto ya le están felicitando esas mismas élites. Ya vio, Cemex felicita a Andrés Manuel López Obrador aquí en Reforma por su triunfo en las elecciones. La REA, un desplegado primera plana, la mafia del poder, ya ahí, cuando le pidió fue de los que le pidió a Peña que ya dejara la derecha de estar desunida y se uniera en un solo polo para hacerle frente a la amenaza que se venía, y ahora que ya se vino la amenaza y que ya se cumplió, entonces ahora pues lo mejor es tratar de poner buena cara, una sonrisa, y a ver cómo se hace la negociación con el nuevo poder. Totalmente. No deja de dar risa, Totalmente, doctor. Conclusiones, mi apreciado doctor, entonces. Bueno, conclusiones es que sí se dio un paso único en la historia de México. Es cierto que Fox llegó al poder por la vía de las elecciones y con mucha legitimidad, pero él llegaba desde la derecha, y la derecha ya estaba en el poder cuando llegó Fox. Es simplemente rematar de manera democrática lo que ya estaba bien amarrado desde la derecha. Esta es llegar la izquierda mexicana, no es la izquierda marxista ni nada por el estilo, es una izquierda
estrictamente nuestra, en los términos mexicanos. Esta sí es una cosa nueva. La última vez que la izquierda mexicana estuvo en el poder, que por cierto el Partido Comunista le regateó la idea de que era de izquierda por un tiempo, es Lázaro Cárdenas. Pero Lázaro Cárdenas llegó al poder porque antes la revolución había llegado por la vía de las armas y porque él sorprendió a Plutarco Elías Calles y le dio una especie de golpe de Estado. Pero no llegó por las urnas. Cuando Cárdenas gana las elecciones ya se sabía que iba a ganar, pues si ya estaba el partido de Estado allí. Esta vez llega con la incertidumbre propia de la democracia, de la lucha abierta contra sus opositores de derecha, llega de manera relativamente pacífica, porque sí hubo violencia, pero no es una violencia que se le pueda atribuir a la izquierda, y llega con una enorme legitimidad, llega con la capacidad de movilizar, si quiere, si es necesario, si puede movilizar a sus electores, no en tiempo de elecciones, sino en tiempo de decisiones fundamentales para que le apoyen, para que se regenere su poder. Sí es una etapa inédita y vamos a ver qué tan inteligentemente la pueden administrar quienes ganaron y nosotros como sociedad. Porque aquí ya somos actores. Si pudimos sacar al PRI y al PAN y ponerlos en las márgenes, es que sí hay una sociedad como actor colectivo, no que es distinto de los actores individuales que tienen ahora la responsabilidad del poder. Pero vamos a estar a prueba como sociedad. Totalmente. También. Como medios, como periodistas, lo hemos dicho también, tenemos que seguir observando al poder y seguir viendo qué se hace bien y qué pasa, qué se hace bien y qué se hace mal. Entonces yo creo que sí es muy importante. Se cortó la comunicación con el doctor. ¿Qué pasó? Tan bueno que estaba en análisis, aunque ya estábamos ciertamente finalizando. Vamos con él para que se despida y porque sí es muy importante. Vamos a estar, por supuesto, a prueba, constantemente observando, cuestionando y cotejando. Doctor, disculpe, la comunicación se cortó, pero lo retomamos para finalizar. Decíamos, estaremos a prueba. Que nos quitó de la comunicación, la derecha. No, pero sí, la prensa y los medios ahora van a tener más libertad que antes, pero también la responsabilidad que supieron algunos medios como ustedes, no todos, porque, caramba, cómo se compraron medios todavía. Hasta hace unos días en algunos periódicos de circulación nacional, páginas a todo color diciendo cosas totalmente innecesarias. Cuando venga una contingencia, tome usted sus suéteres y saque usted una lámpara, etcétera. Se gastaron millones cientos de millones de pesos en eso, pero otra prensa sí supo. Y en situaciones difíciles, cumplir con su obligación, que es la observación crítica del poder, y esa la tiene que seguir haciendo, aunque sea un poder distinto. La obligación es que siempre se pueden hacer las cosas mejor, y poner esa distancia entre lo que es y lo que pudiera llegar a ser para mejorar, sigue siendo una obligación. Totalmente de acuerdo, por eso ahora seremos actores y muy activos. Doctor, un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias por su análisis. Buen día. Buenos días. El doctor Lorenzo Meyer. Corte y vuelvo con Tatiana Cloutier y tengo muchísimos comentarios por acá acumulados. Tatiana Cloutier, Lady y también Champagne. ¿Qué pasó? Por ejemplo, por ahí pudiera empezar el morenismo a expulsar, a condenar lo que ocurrió con Lady Champagne en Baja California y la violencia en Puebla, también, que es de parte de los morenistas. Y van abajo. A ver, frente a qué estamos. Y las irregularidades en Sonora, vaya, en Sonoita, en Palme, allá también están de alguna manera pues siendo vapuleados. Hablaremos con Carmen Aristegui más adelante a las 9 pues, sobre el tsunami que arrolló a Sonora y mucho más. Es momento de estrenar auto con 9,000 pesos.